El autobús se detuvo con un chirrido de frenos que cortó el aire del desierto como una cuchillada. Los gritos de desprecio salían por las ventanillas mientras empujaban a una muchacha hacia afuera. ¡Que se baje! No cabe aquí, gritaban los pasajeros. Vi cómo tiraron su maleta rota detrás de ella y arrancaron dejándola sola bajo el sol implacable de agosto. Los insultos seguían saliendo por las ventanas. India fea. Pobre muerta de hambre. Desde mi Mercedes-Benz presencié la crueldad humana en su forma más pura. Lo que no sabía era que esa muchacha me iba a enseñar el verdadero significado del valor. Me llamo Carlos Montoya, el zorro andino para quienes recorren estas rutas mexicanas. En 17 años manejando mi Mercedes-Benz Actros, al que llamo el Guerrero Azul, he visto de todo en estos caminos. Pero nada me había preparado para conocer a Valeria Sánchez, una muchacha de 24 años que me demostró que la verdadera belleza no se mide con los ojos, sino con el corazón. ¿Alguna vez han sido testigos de una injusticia tan brutal que les cambió la vida? ¿Qué harían si vieran a alguien ser humillado solo por su apariencia física? Denle me gusta a este vídeo, suscríbanse al canal para más historias de esperanza, y cuéntenme en los comentarios si han visto discriminación así de cruel. Esta es la historia de cómo Valeria transformó su dolor en fuerza, y cómo me enseñó que los milagros existen cuando menos los esperamos. Era mediodía del 15 de agosto en la carretera 85, cuando presencié algo que me marcó para siempre. El termómetro de mi Mercedes marcaba 42 grados, y el asfalto brillaba como un espejo bajo el sol despiadado del desierto norteño. Venía regresando de Monterrey cuando vi el autobús detenido en el acotamiento, rodeado de una multitud de pasajeros que gritaban como si estuvieran en una plaza de toros. Ahí estaba ella, Valeria, con un vestido azul claro que se pegaba a su cuerpo por el sudor, su cabello castaño desarreglado por el viento del desierto, y esos ojos que brillaban de tanto llorar. Era una muchacha robusta, sí, pero con un rostro hermoso y una dignidad que contrastaba brutalmente con la crueldad que la rodeaba. Los otros pasajeros la señalaban con desprecio, como si fuera un animal de circo que los había defraudado. El chofer, un tipo gordo con bigote ralo, le gritaba que no podía llevar gente así en su unidad. Decía que ocupaba 2 asientos, que su ropa barata molestaba a los demás pasajeros, que mejor se fueran los camiones de carga donde pertenecía su clase. Cada palabra era como una puñalada para esa muchacha que temblaba bajo el sol implacable. Lo que más me dolió fue ver cómo Valeria recibía cada insulto en silencio, con la cabeza agachada, como si creyera que se merecía ese trato. Una señora elegante le gritó que la gente como ella debería saber su lugar y no incomodar a quienes habían pagado por viajar cómodamente. Cuando el autobús arrancó dejando una nube de humo negro, Valeria se quedó ahí sola, con su maleta rota a los pies, mirando cómo se alejaba su única oportunidad. Fue en ese momento cuando recordé algo que me había dicho mi difunta esposa Esperanza. Carlos, cuando veas a alguien caído, no preguntes por qué cayó. Pregúntate si puedes ayudarlo a levantarse. Cuando bajé de mi Mercedes y me acerqué a Valeria, lo que más me impactó no fueron sus lágrimas, sino la resignación en sus ojos. Era como si hubiera vivido esa humillación tantas veces que ya la consideraba normal. Su vestido azul estaba empapado de sudor, sus zapatos llenos de polvo, y sus manos temblaban mientras trataba de cerrar la maleta que se había abierto al caer. Le pregunté si necesitaba ayuda, y su primera reacción fue de terror. Me miró como si esperara que yo continuara con los insultos donde los otros habían terminado. Cuando le aseguré que solo quería ayudar, comenzó a contarme su historia entre sollozos que me llegaban directo al corazón. Valeria venía de un pueblito cerca de Zacatecas, donde había vivido toda su vida siendo la gorda fea del lugar. Desde niña había soportado burlas constantes, como en la escuela los otros niños la llamaban la ballena y la cochina, como los maestros fingían no escuchar cuando se burlaban de ella. Su propia familia la había hecho sentir que era una carga, un error que había que esconder. Había ahorrado durante 3 años para comprarse ropa nueva y un boleto hacia Monterrey, donde esperaba conseguir trabajo en una maquiladora. Era su oportunidad de empezar de nuevo, lejos de las miradas de desprecio que conocía desde niña. Pero incluso en el autobús, lejos de su pueblo, la perseguía la misma crueldad de siempre. Los otros pasajeros habían empezado a quejarse desde que subió. Decían que ocupaba mucho espacio, que sudaba demasiado, que su perfume barato les daba asco. El chofer, cansado de las quejas, había decidido bajarla para mantener la paz en su unidad. Mientras escuchaba su historia,
Yo sentía como la rabia me subía desde las botas hasta la garganta. Esta muchacha no había hecho nada malo más que nacer en un cuerpo que no cumplía con los estándares crueles de una sociedad enferma. Le dije a Valeria que subiera al Mercedes, que no iba a dejarla tirada en el desierto. El aire acondicionado de mi Mercedes envolvió a Valeria como un abrazo protector, y la vi suspirar de alivio mientras se acomodaba en el asiento del copiloto. Por primera vez desde que la conocí, pude verla sin lágrimas en los ojos. El olor a su perfume modesto se mezcló con el aroma familiar de diésel y café que siempre acompaña mis viajes. Durante los primeros kilómetros, Valeria miraba por la ventana sin decir palabra. El paisaje del desierto norteño se extendía infinito a ambos lados, esa inmensidad que siempre me hace reflexionar sobre lo pequeños que somos cuando enfrentamos la crueldad del mundo. Fue cuando pasamos por un letrero que decía Monterrey 180 kilómetros que Valeria comenzó a abrirse realmente conmigo. Me contó sobre su infancia en aquel pueblo de Zacatecas, donde había crecido siendo el blanco de todas las burlas. Su historia era un catálogo de crueldades, maestros que la ponían de ejemplo de lo que no se debía ser, compañeros que la empujaban en los recreos, familiares que la comparaban constantemente con sus primas bonitas. Me explicó cómo había desarrollado el hábito de comer a escondidas, no por hambre sino por ansiedad, y cómo eso había empeorado su problema de peso. Era un círculo vicioso, a más burlas, más comida, a más comida, más burlas. Su madre, una mujer tradicional y dura, la regañaba constantemente, diciéndole que nunca iba a conseguir marido. Lo que más me impresionó fue descubrir que detrás de toda esa tristeza, Valeria tenía sueños enormes. Había terminado la preparatoria con honores, siempre había sido buena para las matemáticas y la organización. Su plan era trabajar en la maquiladora temporalmente, ahorrar dinero y estudiar administración en la universidad. Sus ojos se iluminaban cuando hablaba de su futuro, de la oficina propia que soñaba tener algún día, de contratar a otras personas que hubieran sido rechazadas por su apariencia. Tenía una visión clara de crear oportunidades para quienes, como ella, habían sido juzgados por su físico en lugar de por sus capacidades. Cuando llegamos a las afueras de Monterrey, Valeria me preguntó por qué había decidido ayudarla. Le expliqué que mi difunta esposa siempre me había enseñado que la bondad es contagiosa, que cuando ayudas a alguien, esa persona eventualmente ayudará a otros. Cuando Valeria me mostró la dirección de la maquiladora donde esperaba conseguir trabajo, se me encogió el corazón. Era una de las zonas más peligrosas de Monterrey, donde las muchachas jóvenes y solas no duraban ni una noche sin problemas. Le expliqué la situación con honestidad. Esa área estaba llena de pandillas, drogas y gente que se aprovechaba de los recién llegados. Su rostro se descompuso cuando entendió lo que le estaba diciendo. Las manos le temblaron mientras volvía a doblar el papel con la dirección, y pude ver cómo toda la esperanza que había recuperado durante el viaje comenzaba a desvanecerse. Me preguntó qué podía hacer, dónde podía quedarse, y su voz se quebró al admitir que apenas tenía dinero para unos días. Fue entonces cuando recordé las palabras de mi esperanza. Carlos, la casa vacía no honra a los muertos, pero da refugio a quien lo necesita si lo hace. Le propuse que se quedara en mi casa esa noche, solo hasta que pudiéramos buscarle un lugar seguro y ayudarla a conseguir un trabajo digno. Valeria me miró con una mezcla de gratitud y desconfianza comprensible. Era una muchacha inteligente que sabía que aceptar la ayuda de un hombre desconocido podía ser peligroso, pero también entendía que sus opciones eran muy limitadas. Le aseguré que tenía un cuarto de huéspedes y que solo quería ayudarla a establecerse sin que corriera peligro. Mi casa era una construcción sencilla pero limpia en las afueras de Monterrey, con un pequeño jardín que mi esposa había cuidado con tanto amor y que ahora se veía abandonado. Cuando llegamos, Valeria observó todo con esos ojos que habían aprendido a esperar lo peor de cada situación. Lo primero que hizo al entrar fue disculparse por todo, por su peso, por su ropa, por molestar, por existir. Era desgarrador escuchar cómo se minimizaba constantemente, como si ocupar espacio fuera un pecado que debía expiar. Esa primera noche cenamos en silencio, pero era un silencio cómodo. Valeria había preparado unos huevos con frijoles que sabían a gloria después de meses de comida enlatada. Mientras comía, la observaba moverse por mi cocina con una naturalidad que me tranquilizaba el alma. Al día siguiente acompañé a Valeria a la maquiladora donde esperaba conseguir trabajo. El viaje en mi Mercedes fue tenso porque ella había vuelto a ese estado de ansiedad que conocía tan bien. Se había levantado antes del amanecer para arreglarse, probándose 3 veces la misma ropa,
peinándose una y otra vez, pidiendo mi opinión sobre todo. La maquiladora era exactamente lo que me temía, un edificio gris lleno de humo, con supervisores que miraban a las muchachas como si fueran mercancía. Desde el estacionamiento pude ver cómo los encargados evaluaban a las candidatas, desechando inmediatamente a quienes no cumplían con ciertos estándares físicos. Valeria entró a la entrevista con la cabeza en alto, cargando su currículum con calificaciones excelentes. Esperé en el Mercedes durante 1 hora, viendo ir y venir a otras muchachas que salían con expresiones de desilusión. Cuando finalmente apareció Valeria, su rostro lo decía todo. Le habían dicho que la considerarían, pero ambos sabíamos que esa llamada nunca llegaría. Esa tarde, mientras estábamos sentados en mi sala, Valeria me hizo una pregunta que me golpeó como puñetazo: si yo creía que ella valía algo en este mundo. Sus palabras salían cargadas de tanto dolor acumulado que sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Fue entonces cuando le conté sobre mi compadre Joaquín el Flaco Herrera, otro camionero cuya esposa, doña Carmen, había abierto una pequeña oficina de logística para transportistas independientes. Necesitaban urgentemente a alguien para ayudar con los papeles, las llamadas telefónicas y la coordinación de rutas. El trabajo no requería experiencia previa, solo ganas de aprender y una persona honesta. Los ojos de Valeria se iluminaron por primera vez desde la entrevista fallida. Cuando le expliqué que doña Carmen era conocida por ser justa y trabajar solo con gente de confianza, vi como una chispa de esperanza comenzaba a encenderse nuevamente en su mirada. Llamé inmediatamente a Joaquín, y me pidió que la llevara a la oficina al día siguiente para una entrevista informal. Esa noche, Valeria se transformó completamente. Su energía había regresado, y hasta su postura era diferente. Antes de irnos a dormir, me abrazó con una fuerza que me sorprendió. Me susurró que nunca había tenido a alguien que creyera en ella de verdad. La oficina de doña Carmen quedaba en una colonia céntrica de Monterrey, en un edificio modesto pero limpio que olía a café recién hecho y a papeles organizados. Cuando llegamos en mi Mercedes, Valeria respiró profundo 3 veces antes de bajar, armándose de valor para lo que podría ser su última oportunidad de conseguir un trabajo digno. Doña Carmen era una mujer de unos 50 años, con cabello cano bien peinado y una sonrisa genuina que inmediatamente puso a Valeria más cómoda. A diferencia de los supervisores de la maquiladora, ella miraba a los ojos cuando hablaba, no evaluaba físicos sino actitudes. Su oficina era funcional pero acogedora, con plantas en las ventanas y fotografías de camiones en las paredes. La entrevista duró menos de 1 hora, pero desde afuera podía escuchar cómo la conversación fluía naturalmente. Doña Carmen le preguntaba sobre su experiencia con números, su capacidad para trabajar bajo presión, su disponibilidad de horarios. Valeria respondía con una seguridad que no le había visto antes, como si estar en un ambiente libre de prejuicios le devolviera la confianza en sus propias habilidades. Cuando Valeria salió del despacho, su sonrisa lo decía todo. Doña Carmen no solo le había dado el trabajo, sino que le había dicho que empezara al día siguiente. También le había recomendado una pensión familiar cerca de la oficina, limpia y segura, donde podría quedarse a un precio que podía permitirse con su nuevo sueldo. En el estacionamiento, Valeria no podía parar de hablar. Me contó que doña Carmen le había explicado que su trabajo consistiría en coordinar rutas, manejar documentos de carga y ser el enlace entre los camioneros y los clientes. Era exactamente el tipo de trabajo para el que tenía talento natural: organización, atención al detalle y trato con personas. Esa noche cenamos en un restaurante pequeño pero bonito para celebrar. Era la primera vez que yo veía a Valeria en un lugar público sin encogerse de vergüenza. El mesero la trataba con respeto, las otras familias del restaurante no la miraban con desprecio, y por primera vez la vi completamente relajada. Los siguientes meses fueron testigo de la transformación más hermosa que he presenciado en mi vida. Valeria no solo se adaptó perfectamente a su trabajo en la oficina de logística, sino que rápidamente se convirtió en la empleada más valiosa que doña Carmen había tenido. Su capacidad para organizar rutas, resolver problemas complejos y tratar con los camioneros más difíciles era extraordinaria. Cada vez que yo regresaba de mis viajes, pasaba por la oficina para saludarla y contarle sobre las carreteras que había recorrido. Sus ojos brillaban cuando le describía los paisajes, las ciudades, los desafíos de cada ruta. Pero lo que más me gustaba era ver cómo había florecido en su ambiente de trabajo. Valeria había desarrollado una rutina que la hacía feliz.
Se levantaba temprano, desayunaba en la pensión familiar donde se había vuelto la favorita de Doña Luz, y llegaba a la oficina siempre con una sonrisa. Había decorado su escritorio con plantas pequeñas y una fotografía de su madre, con quien había comenzado a reconciliarse por teléfono después de meses de silencio. Lo más impresionante era ver cómo interactuaba con los camioneros que llegaban a la oficina. Muchos de ellos eran hombres rudos, acostumbrados a tratar mal a las mujeres, pero con Valeria era diferente. Ella los escuchaba con paciencia, organizaba sus papeles con cuidado, y siempre encontraba la forma de resolver los problemas más complicados. Una tarde de noviembre, cuando llegué de un viaje especialmente largo, encontré a Valeria radiante de emoción. Doña Carmen le había ofrecido una promoción, iba a ser la supervisora de una nueva sucursal que pensaban abrir en Saltillo. Era un reconocimiento a todo el crecimiento que había traído a la empresa. Su idea era crear un ambiente de trabajo inclusivo, donde se valorara el talento por encima de la apariencia. Quería contratar a personas que habían sido discriminadas, darles la oportunidad que ella había recibido, crear una cadena de esperanza que multiplicara las bendiciones. Ya no se veía como la gorda fea del pueblo, sino como una mujer inteligente, capaz y valiosa. Había aprendido a valorar sus cualidades, a destacar sus fortalezas, a caminar por el mundo con la seguridad de quien sabe que merece respeto. El 15 de marzo, exactamente 7 meses después de haberla encontrado llorando en la carretera 85, Valeria inauguró oficialmente la sucursal de Saltillo. Doña Carmen había organizado una celebración en la nueva oficina e invitó a todos los camioneros y clientes que trabajaban con la empresa. Yo llegué temprano en mi Mercedes, llevando flores que había comprado especialmente para honrar su logro. La oficina era un reflejo perfecto de Valeria, funcional pero hermosa, profesional pero cálida. Había puesto plantas en las ventanas, fotografías de paisajes mexicanos en las paredes y creado un área de espera cómoda para los camioneros. Todo el lugar irradiaba la misma energía positiva que ahora la caracterizaba. Durante la celebración, Valeria se movía entre los invitados como una anfitriona natural, recordando nombres, preguntando por familias, haciendo que cada persona se sintiera importante. Era increíble ver cómo la muchacha tímida se había transformado en una líder respetada y querida. Varios camioneros veteranos se acercaron a felicitarme por haber descubierto a Valeria. Me contaron que era la mejor coordinadora con la que habían trabajado, que siempre encontraba las mejores rutas y conseguía los mejores precios. Pero más importante, me dijeron que los trataba con dignidad. Lo que más me emocionó fue su discurso. Con voz firme, agradeció a Doña Carmen por creer en ella, a todos los camioneros por confiar en su trabajo, y luego me miró cuando habló sobre el ángel de la carretera que había cambiado su destino. Sus palabras me llegaron tan profundo que sentí como si mi difunta esperanza estuviera presente. Durante su discurso, Valeria contó parte de su historia sin vergüenza. Habló sobre la discriminación que había enfrentado, sobre cómo había llegado a creer que no valía nada, y sobre el día que alguien le demostró que todos merecemos respeto. Su honestidad conmovió a todos los presentes. Anunció que la sucursal de Saltillo iba a implementar un programa especial para dar trabajo a personas que habían enfrentado discriminación por su apariencia, edad o circunstancias personales. Era su forma de multiplicar la bendición que había recibido. 3 semanas después recibí una llamada de Valeria que me llenó de emoción. Su voz sonaba diferente, cargada de una determinación que no había escuchado antes. Me dijo que necesitaba verme urgentemente, que había tomado una decisión importante y quería compartirla conmigo antes que con nadie más. Cuando llegué a la oficina de Saltillo, encontré a Valeria rodeada de papeles, pero no eran documentos de trabajo. Eran folletos universitarios, planes de estudio, solicitudes de beca y una carta de aceptación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sus ojos brillaban con una emoción que irradiaba por toda la oficina. Me contó que había estado aplicando en secreto para estudiar administración de empresas en la universidad nocturna. No solo había sido aceptada, sino que había conseguido una beca parcial por mérito académico. Los profesores habían quedado impresionados con sus calificaciones y su experiencia laboral actual. Pero esa no era la única noticia. Doña Carmen le había propuesto convertirse en socia minoritaria de la empresa, reconociendo todo el crecimiento que había atraído al negocio. Era una oportunidad de construir un patrimonio real, de tener voz en las decisiones importantes. Sus planes eran ambiciosos pero realistas.
Iba a continuar manejando la sucursal mientras estudiaba por las noches, usar su experiencia práctica para enriquecer su educación formal y gradualmente implementar mejoras en toda la empresa. Su visión era transformar el negocio en la compañía más respetada del noreste. Durante nuestra conversación, me contó sobre algo que había estado reflexionando. Quería regresar a su pueblo en Zacatecas, no para quedarse, sino para demostrar que había triunfado. Su madre había estado enviándole cartas pidiendo perdón, y sentía que era momento de sanar esas heridas del pasado. Me explicó que tenía un plan específico para su visita. Quería llegar en su propio automóvil, vestida como la ejecutiva exitosa que se había convertido, y mostrarle a todos los que la habían humillado que sus burlas no habían determinado su destino. No buscaba venganza, sino cerrar un círculo. Me pidió que la acompañara en ese viaje. Me dijo que yo era la única persona que conocía toda su historia, que había sido testigo de su transformación desde el primer día. El viaje de regreso al pueblo de Valeria fue completamente diferente. Ella había comprado un Suru usado pero en excelente estado, y manejaba con la confianza de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. Yo la seguía en mi Mercedes, pero esta vez no era el salvador llevando a la víctima, sino el amigo acompañando a la triunfadora. Conforme nos acercábamos a Zacatecas, pude ver cómo Valeria conducía con determinación. Ya no era la muchacha asustada que temblaba ante el rechazo. Se había transformado en una mujer exitosa que regresaba a cerrar círculos, a demostrar que las profecías crueles de su pasado habían sido mentiras. Paramos en la misma gasolinera donde meses atrás ella había orado pidiendo fuerzas. Esta vez, cuando entró a la pequeña capilla, no era para suplicar valor sino para agradecer por los milagros recibidos. La vi arrodillada frente a la Virgen de Guadalupe, sus labios moviéndose en una oración de gratitud que irradiaba paz. Cuando salió, me contó que le había prometido a la Virgencita crear una fundación para ayudar a jóvenes que enfrentaran discriminación por su apariencia. Sus planes incluían becas de estudio, programas de autoestima y oportunidades de trabajo para quienes habían sido rechazados por su físico. Cuando entramos al pueblo, fue como si llegara una celebridad. El Suru de Valeria brillaba bajo el sol. Su ropa elegante, su cabello arreglado y sobre todo su postura erguida contrastaban dramáticamente con la muchacha avergonzada que había huido meses atrás. Los vecinos la miraban con asombro, susurrando sobre la transformación. La casa de su familia se veía igual, pero cuando Valeria bajó del auto, la recepción fue completamente diferente. Su madre, doña Rosa, salió corriendo a abrazarla con lágrimas de orgullo. Sus hermanos, que antes la habían tratado con condescendencia, ahora la miraban con respeto genuino. El momento más emotivo llegó cuando doña Rosa pidió perdón públicamente por todas las palabras crueles. Con voz quebrada, explicó que su propio miedo de que Valeria sufriera rechazo la había llevado a rechazarla primero. Valeria abrazó a su madre con una madurez que me dejó sin palabras. No había rencor en su perdón, solo comprensión. Los días en el pueblo fueron de pura celebración y reconciliación. Valeria aprovechó cada momento para sanar heridas del pasado y construir puentes hacia el futuro. Visitó su antigua escuela, donde ahora la recibieron como una exalumna destacada. Los mismos maestros que antes fingían no escuchar las burlas, ahora querían presumir que habían sido sus profesores. Lo que más me emocionó fue ver cómo Valeria manejó estos encuentros con una gracia extraordinaria. Cuando se encontró con antiguos compañeros que la habían humillado, no les reclamó nada. En lugar de eso, les habló sobre la importancia de enseñar a sus hijos a tratar a todos con respeto. El tercer día organizó una reunión especial en la escuela primaria. Había pedido permiso para dar una charla a los niños sobre el bullying y la autoestima. Verla frente a esos pequeños, compartiendo su historia con palabras sencillas pero poderosas, fue uno de los momentos más hermosos que he presenciado. Los niños la escuchaban fascinados, especialmente las niñas que se veían diferentes o que habían experimentado burlas. Valeria les regaló libros sobre diversidad y respeto, y estableció un pequeño fondo para becar a estudiantes que mostraran actos de bondad hacia sus compañeros. Doña Rosa preparó una cena especial en honor a su hija, invitando a toda la familia extendida y a los vecinos más cercanos. Fue hermoso ver cómo Valeria se había convertido en motivo de orgullo para una comunidad que antes la había rechazado. Su historia se había vuelto inspiración para otras muchachas del pueblo. El momento culminante llegó cuando Valeria anunció sus planes para la fundación.
Explicó que iba a crear un programa de becas para jóvenes de comunidades rurales que hubieran enfrentado discriminación, y que el primer centro de apoyo se establecería en su pueblo natal. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Varios padres se acercaron para agradecer su ejemplo, confesando que sus hijos habían aprendido lecciones importantes sobre el respeto gracias a la historia de Valeria. En la última noche organizaron una fiesta en la plaza principal. Había música, comida tradicional y un ambiente de celebración genuina. Valeria bailó con sus hermanos, conversó con antiguos vecinos y recibió las bendiciones de los ancianos del lugar. Cuando llegó el momento de partir, todo el pueblo se reunió para despedirla. No era la misma despedida solitaria de meses atrás, sino una celebración de la mujer extraordinaria en que se había convertido. Un año después de aquel encuentro en la carretera 85, la vida de Valeria había superado hasta sus sueños más ambiciosos. Se había graduado con honores de la universidad, había expandido la empresa de logística a 5 estados, y su fundación ya había becado a más de 50 jóvenes que enfrentaban discriminación. El momento que más me enorgulleció fue cuando me propuso algo que cambiaría mi vida para siempre. Valeria quería que fuéramos socios en una nueva empresa, Transportes Dignidad, una compañía que no solo movería mercancías sino que crearía oportunidades para conductores rechazados en otros lados. Nuestra primera flota consistía en 15 camiones, todos manejados por choferes con historias similares a la de Valeria. Había conductores mayores, mujeres que habían enfrentado machismo, hombres discriminados por su apariencia y veteranos que necesitaban una segunda oportunidad. Cada uno tenía una historia de superación. Valeria se había convertido en una líder respetada en el sector transportista, conocida por su trato justo y su habilidad para encontrar soluciones creativas. Las empresas más grandes del país querían trabajar con nosotros, no solo por nuestra eficiencia sino por los valores que representábamos. Yo seguía manejando mi Mercedes por estas carreteras mexicanas, pero ahora cada viaje tenía un propósito más grande. No solo transportaba mercancía, sino que llevaba un mensaje de esperanza. Mi historia con Valeria se había vuelto legendaria entre los camioneros. Lo que más me emocionaba era ver cómo Valeria había inspirado a otros. Recibíamos cartas de muchachas de todo el país que habían escuchado su historia y habían encontrado valor para perseguir sus propios sueños. Su fundación había crecido hasta convertirse en una red nacional de apoyo. En las oficinas había una fotografía especial colgada en la pared principal. Era una imagen de aquel autobús deteniéndose en la carretera 85, el momento donde comenzó esta historia de transformación. Valeria la había puesto como recordatorio de que los finales no están escritos en los comienzos. La historia de Valeria se había convertido en inspiración para miles de personas que enfrentaban discriminación. Su mensaje era simple pero poderoso. El valor de una persona no se mide por su apariencia física sino por el contenido de su corazón y la fuerza de su carácter.